Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión de la tarde, que es el Colef 30 años de trayectoria científica. A mí me toca el papel de moderador, soy Alberto Hernández, y tendremos la participación de varios investigadores de Colef que han tenido distintas épocas aquí de desarrollo, y especialmente sus áreas temáticas pues han sido fundamentales para la institución. Yo quisiera comentar un poquito, muy breve, cómo comienza Colef. No tanto por las partes anecdóticas o las partes también más en forma que ha comentado el doctor Bustamante, sino cómo comienza la investigación en Colef hace 30 años exactamente. Sin duda, hace 30 años la Fundación Colef pues viene a mi memoria muchos recuerdos, anécdotas de cómo fueron los primeros pasos en este proyecto, así como las personas que participamos en él. Sin duda, recorrer estas 3 décadas no ha sido un camino sencillo, y debemos de atravesar por diferentes etapas en lo que queda la solidez de trabajo de lo que inicialmente fue llamado Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CENOMEX, a lo que actualmente se llama Colegio de la Frontera del Norte. Aunque el acto fundacional de CENOMEX tuvo lugar el 6 de agosto de 1982, hubo un gran número de decisiones y acciones previas que posibilitaron el desarrollo de este proyecto. Quizá la más larga es hacia 76, con la creación del proyecto del programa de estudios fronterizos en el Colegio de México, que impulsado por el doctor Jorge Bustamante, gracias al apoyo del embajador Roque González Salazar y al mecenazgo del licenciado Eliseo Méndez Soberrueto, entonces secretario de Educación Pública. Dicho programa logró disponer de los recursos para continuar con la asistente de investigación, efectuar publicaciones y organizar la primera realización del primer congreso sobre estudios fronterizos, curiosamente en 76. Este congreso de Monterrey marcó una horizonte para reflexionar sobre la iniciativa de un centro de investigación para estudiar la frontera. Creo que ahí es el antecedente un poquito más remoto que tenemos de cómo comenzó esto. En ese entonces, pues tanto Jorge Carrillo como yo habíamos conocido al doctor Jorge Bustamante, y ambos sentimos admiración por el trabajo que él realizaba. De manera que en el 76, y más probablemente en el 78, empezamos a esta tarea de establecer este vínculo formal, y fue hasta el 79, en un verano, una tarde de verano, cuando el doctor Bustamante nos dice que ya tenemos un trabajo para nosotros. El trabajo era justamente la elaboración del estudio de factibilidad, un estudio de factibilidad que tenemos que desarrollar en poco tiempo, y que incluía pues, un recorrido de 12 ciudades fronterizas, fundamentalmente de ambos lados de la frontera, y bueno, nosotros también inventamos algunas otras cosas. Creíamos que Nueva York era un lugar que teníamos que visitar, entonces pues son cosas que también se dieron en el marco de este proyecto, digamos que lo podemos decir, y creo que no habíamos comentado nunca que fue una cosa del cual cerramos este proyecto, porque lo hemos cerrado después de recorrer las 12 ciudades de la frontera mexicanas y sus correspondientes ciudades del otro lado, nutridos de más de 200 actores claves del desarrollo fronterizo. Y después de haber estudiado y predicado con 200 personas, pues lo que menos se nos antojaba era regresar al DF. Entonces pues nos inventamos que también Nueva York era un punto importante para la investigación, y debo decirlo que terminamos ahí en unas cortas vacaciones de lo que sería el cierre de este proyecto. Ya hoy comentó un poco el doctor Bustamante cómo sucedió lo de Tijuana. Lo de Tijuana estaba muy marcado no solamente por la cuestión de su convivencia con California, sino por el elemento de que Tijuana estaba con la canalización del río Tijuana. Se desarrollaba un proyecto de urbanización muy intenso para la ciudad. Juárez era entonces la ciudad más importante de la frontera, la más grande en tamaño, la más grande en importancia del sector maquilador, y quizá el símbolo más importante de este sector. Tijuana era en cambio una ciudad más pequeña, pero con una gran dinámica, y esta dinámica le llevaría fundamentalmente a convertirse en una ciudad de mucha atracción, especialmente porque se estaba moviendo también el flujo de la migración. La migración para entonces, la década de los 80, representaba un 60% del cruce de trabajadores indocumentados por la frontera México-Estados Unidos, y sin duda Tijuana
y sus alrededores eran un punto muy importante para esto. De tal forma que si el COLEF tenía que tener un punto de inicio, tenía que ser esta frontera. Y después de recorrer estas 12 ciudades de la frontera, teníamos que pensar que también tendríamos que tener sedes en varias de estas ciudades. El 81 más o menos, por ahí de noviembre, en 1981 se comenzó formalmente la labor del COLEF en un pequeño local en la calle Caravaca-Dubius, y muy pequeño, muy bonito, pero muy pequeño. Fue donde empezó la idea de trabajo. Meses después, diría yo que 2 meses después de noviembre, en enero del 82, estábamos laborando en ese colegio, en ese espacio de Caravaca-Dubius, y ahí junto con otros colegas economistas de la UABC empezamos la idea del proyecto del CERNOMEX. Desde luego, aparte de un servidor, estaba Jorge Carrillo, los hermanos Maragamba, Francisco y Amelia, que siendo de Ensenada pues tenían una parte de su vida en la Ciudad de México, y que ellos pues tenían ese compromiso de regresar por acá. Llegaron también y se incorporaron al proyecto muy pronto, muy al inicio, Norma Iglesias, Mónica Jasís, que finalmente se convirtieron en parejas de estos 2 compañeros. Por otro lado, también pues muy necesario, porque el hacinamiento en el que vivíamos en nuestras oficinas de Caravaca-Dubius nos obligaron a un cambio, que es el espacio que actualmente tenemos en el edificio del SUTERN. En ese entonces el SUTERN también estaba cambiando de instalaciones, y nosotros pues fuimos los primeros habitantes de ese edificio. Lo tuvimos por completo. Pero nos puedo decir que las condiciones en las que iniciamos fueron muy precarias por el sentido de nuestras condiciones de trabajo. Nuestros cubículos pues no podían tener ni puerta abierta, sino una corrediza. Por ahí hay unos escritorios todavía que nos quedan, que dan cuenta de justamente las condiciones tan extremas que podíamos no tener. Pero era el ánimo de trabajar en una ciudad como esta, como una ciudad con tanto dinamismo, con tanta fascinación por la investigación, que nos hizo incorporarnos. Muy pronto, fueron 2 condiciones: la creación de CERNOMEX, del lado de la presidencia del doctor Jorge Bustamante, pero él, como lo comentó también hace un rato, a su vez asumió la responsabilidad como secretario general del sindicato de profesores del Colegio de México. Así que a lo largo de un año estuvimos de alguna manera su participación, pero pues con sus alientos de alguna manera a distancia. Desde el primer año empezamos con el proyecto de investigación de un directorio. Sabíamos que la Universidad de California San Diego estaba haciendo un proyecto similar y queríamos hacer algo parecido, sobre todo enfocado a estudios fronterizos. Desarrollamos también el proyecto de idioma nacional y uso del idioma español, el cual el doctor Bustamante ya ha comentado, y veníamos de alguna manera con muchas ganas de emprender un proyecto. Éramos un grupo pequeño que hacía ruido, tenía pocas condiciones, y que por si fuera poco nos tocó la condición de una devaluación en diciembre de 1982, justamente en el tiempo de arranque del CERNOMEX. Nos tocó esta devaluación que nos dejó en el más perfecto descobijo, ¿no? Porque de alguna manera lo que ganábamos equivalía a lo que pagábamos como renta. Así que de alguna manera sabíamos que teníamos que seguir aquí, contarles la historia de estos meses difíciles de deudas y de condiciones en las cuales teníamos que sobrevivir. No tiene sentido sino decirles que de alguna manera lo hicimos bajo un espíritu colectivo del grupo que estamos formando entre todos. Las tareas de investigación vinieron también de la mano de esta gente que les comento, Amelia Maragamba, a trabajar con artistas locales. Ellos sumaron Jaime Cota, Manuel Valenzuela. Manuel, como lo va a reconocer, trabajó en nuestra biblioteca, una pequeña biblioteca muy chiquita, y trabajo como auxiliar en la biblioteca y de fotocopia. Él comenzó a trabajar y a escribir sobre las subculturas juveniles. Su vínculo con el CREA, con el Programa Cultural de las Fronteras,
Aventaron varios proyectos de investigación y estos proyectos dieron vida a otras cosas que después tuvieron mucha importancia. En el ámbito social contamos con la participación, por supuesto, del doctor Jorge Bustamante. Yo dejé el tema de las maquiladoras y me dediqué a estudiar la colonia Libertad en Tijuana, y de la idea pues venía también un grupo de economistas interesados en la economía regional. Teníamos que ser una institución fuerte, sólida, consolidada, pero eso tardó. Teníamos un nombre, teníamos departamentos, no recuerdo si se llamaban departamentos, tenían otro nombre, pero cada departamento tenía un director, que a la vez era el investigador, que a la vez era el técnico académico, y afortunadamente teníamos una secretaria. Así que esta tarea del inicio del COLEF fue muy interesante, diestra y demás, porque tenemos que hacer mucho ruido. El apoyo de la institución dependía mucho de lo que pudiéramos hacer, y pues en este marco hacer ruido, y de la mano de Jorge Bustamante tenía que ser muy fuerte. Sin duda una parte importante para salir adelante fue el apoyo del Colegio de México, que si bien lo han comentado, inicialmente tuvo ciertas restricciones, ciertas pocas apoyos. Finalmente lo fuimos recibiendo de manera muy generosa por parte del Colmex, de muchos profesores, ¿no? El doctor Zapata, sin duda, pieza fundamental de este proyecto, fue uno de ellos. El doctor Semelman, el maestro Crescencio Ruiz, Boris Gregor, Gil Villegas, y podría sumar a la gran cantidad de investigadores de los distintos departamentos del Colegio de México, que de manera generosa, gratuita y ejemplar dieron su aportación a esta institución. Nuestra primera maestría también recibió estos apoyos. En el 84 realizamos nuestra maestría en desarrollo regional, y bueno, pues esta parte también fue muy generosa por parte de ellos, de la mano también de otras personas muy importantes. Carlos Monsiváis nos acompañó mucho en nuestros proyectos, tanto como docentes como de investigación, y sobre todo en un proyecto donde lo que venía de fuera era muy cuestionado. Entonces los primeros años de COLEF y todavía de investigación estuvieron inmersos en este proyecto, pero sobre todo también vinieron después un proyecto muy importante que darán cuenta nuestros colegas, que es justamente cómo se van consolidando las distintas áreas, cómo los departamentos académicos se van conformando y cómo es el largo cuento de estos 30 años. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar entonces en este rápido recorrido con el doctor Jorge Carrillo Viveros, con quien he compartido muchos años de actividad. Él actualmente es director del Departamento de Estudios Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3, doctor en Sociología por el Colegio de México, y ha realizado estancias de investigación en distintos países de Europa y Estados Unidos. Es pionero reconocido en México, es el extranjero por sus estudios más conocidos sobre la industria maquiladora de transportación en México. Su interés de investigación actual se centra en el empleo, la innovación y las cadenas de valor en corporaciones multinacionales en México. Y bueno, pues es un gusto que Jorge Carrillo nos comente esta visión rápida de la trayectoria científica de él y de su incorporación en el colegio. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Cuando recibí la invitación de Donatio para participar en esta mesa, pues le pregunté qué es lo que esperaba de la misma, y me dijo que era importante hablar de la trayectoria académica vinculada al tema que yo he participado, que en este caso es de la industria maquiladora. Me pareció algo bastante sencillo, bastante simple, y me di a la tarea de empezar a elaborar un PowerPoint a mi estilo, y resultó que pues no, era bastante más compleja, porque hice un PowerPoint para mostrar la cantidad de producción que hemos hecho y la gente que hemos estado trabajando en el tema, pero me resultó algo, digamos, inadecuado para una reunión de este tipo. Entonces me di a la tarea de hacer algo más complejo,
algo más, otro PowerPoint, pero más vinculado en el desarrollo de las problemáticas, de los principales debates internacionales en los que hemos participado, y dije, no, eso está pésimo para después de la comida. Entonces, finalmente traigo algo muy ligerito, estamos de fiesta, y bueno, eso es lo que quiero, no traigo PowerPoint, algo muy sencillo. Tres aspectos quiero mencionarles sobre la trayectoria y el tema en el cual he trabajado, que es la maquiladora. El primero es sobre el origen, el segundo es por qué sigo estudiando la maquila, y la tercera es hacia dónde va, o hacia dónde vamos. Espero que esto, bueno, de alguna manera ayude a comprender esta trayectoria larga de estos 30 años. ¿Cómo me inserté en el tema de la maquiladora? Primero hay que mencionarlo, no sé si yo decidí estudiar la maquila o si la maquila me decidió por mí y la elegí. El caso es que, como muchas cosas suceden en la realidad, fue una mera coincidencia. Es decir, yo tomé una clase junto con Alberto en la UNAM cuando estudiamos sociología y nos pidieron hacer un trabajo de campo en una empresa multinacional. Entonces nos dimos yo me di la tarea de estudiar con otras dos colegas la Coca-Cola, pero por aras del destino no salió bien las cosas, no funcionó el equipo, no nos abrieron las puertas, y Alberto Hernández, que está aquí con nosotros, se acercó para decirme, oye, pues mira, yo sé que hay multinacionales en la frontera y hay maquila en Juárez, ¿por qué no la estudiamos? Y le dije, pues vamos a estudiarla. Entonces así fue como inició realmente mi abordaje en el tema de la maquiladora en Ciudad Juárez. Así es precisamente como conocimos a Jorge Bustamante en el Colegio de México, porque él era la única persona que había escrito algo sobre la maquila, tenía un artículo. Entonces fuimos allá a conocerlo, nos platicó, después digamos, hubo química y empezó una relación de más largo plazo. Así fue como también conocimos a Guillermina Valdés en Ciudad Juárez, en el Como, paz descanse, y estoy hablando de los 70, ¿verdad? Ya podrán haber adivinado mi edad. Y así es como nos decidimos, Alberto y yo, lanzarnos en autobús a Ciudad Juárez y empezar a estudiar la RCA. La RCA es una empresa de televisores muy grande, de capital americano, que más tarde se convirtió en la empresa Thomson, de capital francés, y que hoy en día es Foxconn, de capital chino. Pero lo interesante es, la empresa sigue ahí, y esa empresa vio nacer los estudios de maquila en México. Ese fue el inicio. ¿Por qué permanezco en el tema de la maquiladora? Digamos, como una pequeña anécdota, pero he tenido, me he relacionado con muchísima gente, pero tuve algunos colegas activistas en esa época, amigos, que incluso hicimos boletines para dar información sobre las huelgas y demás. Y los activistas, pues luego trabajaba con ellos, después hubo un tiempo que no los veía, y pasaban los años y me decían, ¿cómo? ¿Sigues estudiando en la maquila? O sea, estaban extrañados, ¿no? Entonces estaban extrañados de esta especialización. No solo eso, hubo algunos profesores, digamos, con los que trabajé, algunos investigadores, que me decían, la maquila es algo marginal, yo creo que no hay que darle tanto tiempo ni tanto esfuerzo. Incluso ahora hay quien considera que ya desapareció el tema, ya no es un objeto de estudio, y que ¿por qué seguimos estudiando la maquila? Bueno, ¿por qué he seguido estudiando la maquila? Básicamente por dos razones. La principal es la novedad de lo que significa, de lo que implica la maquiladora, y la segunda es porque es un laboratorio. ¿Por qué la novedad? Para que ustedes, más o menos, para poderles transmitir la idea, para mí fue un verdadero shock entrar por primera vez a Ciudad Juárez y ver y visitar las empresas maquiladoras. ¿Por qué? Conocimos, Alberto y yo, parques industriales con modernos edificios, con áreas verdes, con cafeterías muy bien establecidas, bonitos colores, buena comida, empresas que no contaminaban. Estoy hablando de los 70s y los 80s. Yo lo que había aprendido, digamos, en los cursos de clase y sobre todo en las lecturas,
era marxismo, fundamentalmente lo que nos enseñaban en sociología en esa época. Y resulta que, bueno, cuando nos enseñaban y hablábamos sobre las cuestiones de los indígenas, pues íbamos a las zonas tribales, fuimos a muchas zonas indígenas y en efecto veíamos la precariedad y las malas condiciones de los indígenas. Nos hablaban de los caciques en México, en las zonas rurales, íbamos y en efecto lo veíamos, pero cuando nos hablaban de las empresas, pues nos resultó absolutamente errado, radicalmente errado lo que decían los textos en relación a lo que nosotros vimos cuando fuimos a Ciudad Juárez. Entonces era una realidad totalmente novedosa en ese sentido y distinta a lo que uno creía que iba a ver. ¿Qué era lo que yo esperaba? Yo esperaba encontrar fábricas con chimeneas y humo, obreros con overoles, enojados, sindicalizados, ya listos para empezar la revolución. Nada de eso. ¿Qué encontramos? Encontramos mujeres jóvenes, pintadas los labios, maquilladas, bien arregladas, de alguna manera bastante, digamos, dispuestas a ir a un trabajo intensivo de bajos salarios, pero de alguna manera, digamos, no sé si contentas, pero dispuestas a ese trabajo. Por supuesto, después de las largas jornadas, estaban siempre muy deseosas, digamos, de irse a los santos, ¿verdad?, los bailes y demás, y desde luego deseosas de contestar las inacabables preguntas de jóvenes como Alberto y yo, investigadores jóvenes e inexpertos, pero bueno, en aquella época guapos y con mucho potencial. Allí es donde surge precisamente la anécdota que mencioné en la entrevista que me hicieron, y es que fuimos una vez a bailar, Alberto y yo, a los antros donde iban las obreras, pero era curioso porque iba la mamá y la hija. La mamá y la hija que trabajaban creo que en diferente maquiladora, estaban ahí bailando, bailando largo rato, platicando y demás. Después del bailón y demás es que nos preguntaron que nos dedicábamos, y bueno, les empezamos a decir que los estudios y que nuestra tesis y bla bla bla, y ahí fue cuando dijeron, no, ustedes son lavacoches, y ahí nunca nos bajaron de ese momento. Se imaginarán, por supuesto, cómo vestía Alberto en esa época. En resumen, se trataba de un nuevo fenómeno con un gran potencial económico y social para las ciudades fronterizas, y había que estudiar la maquila, había que estudiarla colectivamente y había que hacerlo en el largo plazo. Y es por eso que digamos, decidimos algunos colegas trabajar esto. La segunda aspecto importante que yo les decía de por qué permanezco estudiando la maquila es porque es un laboratorio. ¿Por qué es un laboratorio? Básicamente porque es un continuo aprendizaje de fenómenos nuevos, siempre hay novedades dentro de las empresas, es un mundo impresionante el que sucede ahí, y además la maquiladora ha sido un laboratorio para observar muchas de las transformaciones que han ocurrido en México y en otros lugares del mundo. Es decir, uno podría anteponer lo que iba a suceder en China conociendo la maquila, por ejemplo. Las transformaciones productivas en el sector manufacturero en México difícilmente se podrían entender sin haber entendido la maquila. El nuevo modelo de industrialización, la reestructuración industrial, los temas de los actores claves, del nuevo sindicalismo, todos esos temas de alguna manera surgen, digamos, se pueden vivir en la industria maquiladora, los vimos, y eso lo pusimos a discusión y a estudios, realizamos estudios aquí en el COLEF. Otro ejemplo es la globalización. Las maquiladoras son el mejor ejemplo, el ejemplo más conspicuo de la fábrica mundial, y la globalización, que hoy en día es algo pues muy importante, que queja muchos de los fenómenos sociales, digamos, nace la propia maquiladora nace. Temas relevantes y nuevos paradigmas como la flexibilidad laboral, los nuevos modelos productivos, el nuevo sindicalismo de protección, todos esos grandes temas los pusimos y los sometimos a discusión y estudio aquí en el COLEF. Las mejores prácticas, todo lo que son las ISOs en calidad, en medio ambiente, en seguridad en el empleo, etcétera, surgen también en México, en el caso de la maquiladora, y luego se van expandiendo a muchos otros sectores. Entonces,
La maquila en sí misma nos ha permitido observar cambios continuos, y esos cambios, el hecho de que sea tan novedoso y con tanto dinamismo, nos permitió liderar la discusión sobre la maquiladora a nivel particularmente nacional. La segunda parte, que tiene que ver con esto del laboratorio, tiene que ver con los debates internacionales y el por qué continúo estudiando la maquila. Hay grandes preguntas en las escuelas internacionales, en los grandes debates, como diría Bustamante, en las grandes ligas o las ligas mayores, y todos esos temas generalmente siempre han tenido base en la maquiladora, entonces son un excelente lugar para estudiarlos. Temas como el escalamiento industrial, si son mejores o no las empresas aprenden o no, ¿qué es mejor, quedarse o moverse? ¿Nos quedamos en Tijuana, en Juárez, o nos vamos a China o a otro lugar? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos en casa o lo externalizamos? Temas centrales de discusión que han habido cantidad de investigaciones a nivel internacional. Bueno, todo esto toca base en la maquiladora, la modernización productiva, que no va de la par con una evolución social también, la propia reforma laboral, que se discute mucho en el país como una de las cuestiones, reformas importantes. Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo hemos discutido este tema por lo mismo, porque desde la maquiladora no es tampoco tan seguro que necesita esta reforma, porque siempre fue adelante, digamos, en este proceso, y realmente no lo requiere. En ese sentido, y la otra finalmente es lo del contexto. Cada vez más las nuevas escuelas mencionan que la competitividad no solo se puede hacer desde dentro, que tiene que haber un entorno competitivo, los sistemas regionales de innovación, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha estado precisamente vinculado a la maquiladora, y nosotros lo hemos estudiado desde un principio, y por lo tanto han sido debates importantes que hemos posicionado. Finalmente, entonces, ¿cuál es el futuro de la maquila? El futuro de la maquila, para mi gusto, básicamente yo diría tres cosas. La primera es que la maquila, al igual que al inicio, continúa hoy día lo mismo, es decir, se trata de empresas multinacionales de muy diferente escala, de muy diferente importancia en su rol económico dentro de la cadena de valor, con mercados. Pero lo importante de reconocer es que todas ellas, independientemente de esta heterogeneidad, atienden mercados globales, no solo el mercado más importante que es Estados Unidos, sino muchos otros. Y esto significa retos de gran tamaño. Estos retos de gran tamaño no solo es cómo elevar la competitividad a través de muchas prácticas y mejoras y demás, sino es un asunto de supervivencia de las empresas. Y en ese sentido las empresas continúan cambiando en el interior, y más aún la gente sigue aprendiendo. Es decir, quien trabaja ahí, quien está asociada de alguna manera directa o indirecta con la maquila, conoce lo que es el trabajo en calidad, conoce lo que es la calidad en la fuente, conoce lo que son las mejores prácticas, etcétera. Entonces, esto es algo importante. Concluyo diciendo que no sería pretencioso decir que el COLEF, a través de la trayectoria de varios de nosotros, de la gente que hemos trabajado la maquila, puso el tema de la maquila en la agenda en México y también en algunos otros países, y de alguna manera hasta hemos, perdón digo, tratando de no ser pretencioso, pero hemos ido dictando en gran parte la discusión de para dónde van los principales temas, tanto en México como en otros lugares. Hemos sido desde luego referentes para muchos medios de comunicación, consultorías, estudiantes, políticos, secretarías, etcétera, y bueno, es un trabajo largo de 30 años. Por último, yo así para acabar, diría que la maquila, el tema de la maquila, en lo particular, pues a mí me ha dejado muchísimo, ¿verdad? En primer lugar, toda esta producción, libros y decenas de publicaciones que tengo están asociadas al tema. La segunda es que esta especialización que desarrollé y todo esto, digamos, energía, pues me permitió también que fuera contratado, que fuera parte del equipo con Jorge Bustamante como investigador. Y por último decir que también la maquila, así como decía Bustamante, que le dio una
una esposa del colegio. A mí la maquila me dio una bella morenita, que actualmente es mi querida esposa Norma Iglesias y con la cual tengo 27 años de casado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge Carrillo. Y bueno, pues seguimos con esta jornada de reflexión, 30 años de trayectoria científica. Será el turno de la doctora Cirila Quintero Ramírez. Es doctora en Sociología por el Colegio de México y actualmente es nuestra directora regional en el noroeste del Colegio de Frontera del Norte. Ella, además de ser profesora investigadora y directora, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es especialista en sindicalismo, en maquiladoras fronterizas y condiciones laborales en maquiladora. Sobre este tema ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Y como diría ella, es doblemente norteña por dos razones: porque es del norte de Morelos, porque reside y ha adoptado al norte de Tamaulipas como su lugar sede. Bueno, es la doctora Cirila Quintero, que va a comentar pues, sus experiencias en su trabajo en el colegio. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Donatio Guillén por invitarme a hablar esta tarde. Yo también, como Jorge, dije, ¿sobre qué voy a hablar? Me pareció que hablar de mi trabajo era muy pretencioso. O sea, los que evalúan mi trabajo saben lo que me dedico, la contribución poca, mucha que he hecho a los sindicatos de la máquina, a cuestión de género. Y más bien preferí hablarles más ligeramente, como diría Jorge, sobre lo que ha sido mi experiencia en el colegio. Mi primer contacto con el colegio fue en 1987, cuando con toda la ingenuidad y la ignorancia del mundo pensé que era posible hacer una tesis en la frontera con una beca de CONACYT. Venía de la Ciudad de México, pronto la realidad me desengañó. Después de 45 horas de viaje por autobús, llegué a Tijuana para hacer un trabajo de campo de la tesis que preparaba para el Instituto Mora, en una ciudad que me causó un impacto. Primero, ver que su central de autobuses era un enorme dormitorio de decenas de migrantes, y luego que había gentes que luego que se llamaban coyotes, que me prometían cruzar al otro lado por un mínimo pago. Y lo más importante para mí, me resultó la ciudad más cara del mundo, al grado en que la primera mañana de estar aquí me había gastado la mitad de mi beca. De no haber sido por la solidaridad de los estudiantes con de la época, que me adaptaron y ayudaron a sobrevivir en esta ciudad, no sé si habría terminado la tesis. Aún hoy cultivo una amistad muy cercana con aquellos estudiantes como es Silvia López, Manuel Venezuela, Nora Bringas y otros más. La solidaridad no solo la recibí de los estudiantes, también del personal que dirigía la institución en ese momento, como fue el secretario aquí sentado a mi izquierda, Alberto Hernández, que me permitió usar las instalaciones como si yo fuese un miembro más del colegio. Ahí mismo también recibí el apoyo del personal, que ahora le llamamos personal de apoyo, de Don Fili, de María Estela, de Monterrey, de Maggi y tantos otros más, que me ayudaron a conocer la ciudad y lo más importante, a sobrevivirla. Es indudable que los que llegamos como visitantes y sobre todo los que trabajamos en el colegio no podríamos haber alcanzado mucho de lo que ahora celebramos en estos 30 años sin el apoyo de este personal de apoyo. Gracias a las secretarias, a los choferes, a los becados, a los técnicos y a todos aquellos que trabajan con nosotros, porque esta también es su celebración. La tesis de maestría fue terminada exitosamente. Esa versó sobre los sindicatos de maquiladoras. Y por si no hubiese escarmentado, regresé a la frontera en el 91. Esta vez para hacer un estudio comparativo entre Tijuana y Matamoros, para la tesis doctoral que preparaba para el Colegio de México. En esta segunda instancia, mi cercanía fue más con los investigadores. Ahí interactué con Rocío Barajas, con Ofelia Guo, con Jorge Carrillo, con Norma Iglesias, con Alberto Hernández y otros tantos. En esa instancia conocí también al doctor Bustamante. Ya cercano a titularme, recibí la invitación para integrarme al colegio como investigadora, y como tantos jóvenes, la invitación me pareció de lo más tentadora, sobre todo porque no había parte de trabajo en la Ciudad de México. Para complicar más la situación, por elección propia y no por castigo, decidí elegir la ciudad de Matamoros, la cual había conocido durante mi trabajo de campo sobre los sindicatos en maquiladoras. La elegí por la afinidad temática,
Ahí se encontraba el sindicato más fuerte de la época, de las maquiladoras, de las que habla Jorge, y el liderazgo más poderoso. Pero también debo de reconocer, la escogí por la cercanía geográfica a la Ciudad de México. Me integré al COLEP en 1991, sobre todo con una sede en donde es muy importante la parte del sindicalismo tamaulipeco. Sobre todo, ahí descubrí algo que he tratado de demostrar en mis estudios, la heterogeneidad y la diferencia regional que existe en la frontera. En ese sentido, podríamos decir que la frontera está integrada por muchas pequeñas fronteras que tienen su propia historia y dinamismo, y compararlas resulta muy difícil. Lo que sí las iguala es que en ellas se reproducen muchas de las diferencias en el acceso a recursos, de las desigualdades sociales y de poder que existen en el país, pero que se acentúan por la lejanía geográfica. La estancia en Matamoros me demostró pronto que si quería sobrevivir como investigadora en una región como esta, debería aprender a hacer de todo. Eso nos parece mucho al ver. Debería de ser secretaria, mensajera, entrevistadora, porque nuestras sedes eran tan pequeñas y con tantas carencias de recursos que teníamos que multiplicarnos para cumplir con nuestras actividades académicas, pero también responder a los requerimientos de las localidades. En la mañana nos decían que habíamos que vincularnos más con la comunidad, en las regionales así vincular con la comunidad. El estar situados dentro de la ciudad y en donde donde no existía mucha trayectoria de las ciencias sociales, nos hizo distinguibles y ser referencia para toda clase de invitaciones, desde asistir a eventos con los presidentes municipales hasta recibir invitaciones para postular candidatos a eventos sociales. Por ejemplo, a principios de los 90, aparte de recibir constantemente la pregunta de si teníamos preescolar, nos invitaba a presentar candidatas a Sirenitas y Frijoncitos del Año en el Festival del Mar de Matamoros. Ninguno de nosotros se animó a asumir tan importante candidatura. El proyecto regional de COLEP, como lo pensó el doctor Bustamante, de hacer investigaciones desde cada uno de los principales espacios fronterizos para entender la frontera, sonaba muy atractivo y bastante pertinente en el papel, pero en la realidad era muy difícil. No solo por los recursos económicos que esto representaba, sino por la necesidad de contar en estas sedes con investigadores comprometidos que quisieran quedarse en ciudades que no eran nada atractivas, como Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo. Luego surgirían otras sedes como Nogales, Monterrey y la más joven Piedras Negras. El sostenimiento del proyecto regional no ha sido fácil, sobre todo por el convencimiento constante que se tiene que hacer de la utilidad de estas sedes ante las instancias gubernamentales que otorgan el presupuesto del COLEP. Pero no solo el cuestionamiento ha sido por parte de los actores externos, sino entre nosotros mismos. Administraciones anteriores no siempre creyeron en la posibilidad de tener sedes fuertes a lo largo de la frontera, y aún ahora se ve con escepticismo el crecimiento y mejoramiento de las sedes. A pesar de ello, en virtud del trabajo de cada uno de los investigadores y personales de apoyo de estas sedes, como la doctora Villalba, en paz descanse, otros compañeros como César Fuentes, Coqui Tahuanca en Juárez, Manuel Ceballos en Nuevo Laredo, Vicente Estancias en Matamoros y otros tantos, las sedes han persistido. Obviamente, el apoyo de la reciente administración ha sido fundamental en este proyecto regional. Hoy en las sedes estamos trabajando alrededor de 1/3 de investigadores del COLEP. Nuestras condiciones han mejorado y nuestra inserción como parte integral del proyecto COLEP ha avanzado. Subsisten aún fuertes diferencias, sobre todo de las direcciones más jóvenes como Piedras y Nogales, pero esperemos que estas vayan subsanándose poco a poco. Las sedes regionales del COLEP permiten algo muy importante, realizar investigaciones desde el lugar de los hechos, sobre temas por demás actuales como la violencia, la seguridad, los feminicidios, el narcotráfico. El abordar estos temas, aunque necesario, supone una peligrosidad para los investigadores de estas sedes. No es lo mismo ir unos días, una semana a hacer un estudio, un reportaje a ciudades como Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey o Matamoros, que vivir diariamente ahí. Cada uno de nosotros podemos contar experiencias no gratas de lo que nos ha significado hacer investigación en estas ciudades. Como institución, hemos tomado las precauciones necesarias para la protección del personal y las instalaciones. Como investigadores, tratamos de conducirnos dentro de los límites del tacto y de la sensatez, de no inmiscuirnos, al menos no tan abiertamente, para tocar intereses que puedan poner en peligro nuestra vida. A pesar de ello, es evidente que los actores sociales de todo tipo saben de la existencia del COLEP, lo que nos hace a la vez visibles pero también vulnerables.
un seguro de vida para los trabajadores que están en esta región y no están y demás. Dos referencias sobre este tema. Primero, hace un año, cuando la violencia estaba más ágil en el noreste, recibí la invitación por parte de Serena y una ONG para asistir a un taller con altos funcionarios del ejército mexicano en el noreste, para sensibilizarnos en torno a la necesidad de que el ejército estuviese en las calles de las ciudades fronterizas y así lo transmitiéramos a la comunidad. Mi sorpresa fue que en esa reunión realizada en Monterrey fuimos concentrados lo que fueron considerados líderes de opinión en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Un compañero trabajando en la ONG, esta que le ayudaba a Serena, que yo reconocí, le dije gracias por invitarme y me dijo no, yo solo invité a unas personas de un listado que me dieron. El segundo caso es el peligro constante de viajar por estas regiones. El noreste, por su cercanía geográfica e histórica, siempre ha tenido una comunicación muy cercana entre sus localidades. Sin embargo, actualmente viajar de Matamoros a Monterrey y a Ciudad Victoria, Tampico, se convierte en una verdadera odisea. Viajar por el otro lado, aunque es más seguro, no está exento de peligros. En fecha reciente, un compañero de Nuevo Laredo, desplazándose de Nuevo Laredo a Matamoros por el lado americano, tuvo un accidente que afortunadamente no pasó a mayores. Si bien el peligro es constante, los compañeros de las regionales seguimos contribuyendo con nuestros estudios al conocimiento de estas ciudades, mostrando que ellas son algo más que violencia, inseguridad y narcotráfico. Finalmente, quiero expresar en un ánimo de reconocimiento equitativo, resaltar la importancia de las investigadoras y de todas las mujeres que trabajamos en el COLEP, del papel que hemos jugado dentro de la historia de la institución. Recientemente leían estas estadísticas que sacaron, que la tercera parte del cuerpo de investigadores somos mujeres. Las investigadoras hemos contribuido de manera importante a la consolidación de la institución, aunque de manera más discreta y como la mayor parte como soldada raza. No sé si dice soldado o soldadera. Y muchas de ellas acompañando al COLEP desde sus inicios. Entre las que yo recuerdo se encuentran la doctora Villalba, Mella Banabamba, Norma Iglesias, Manu Llano, Rocío Barajas, Ofelia Wolf, Olivia Ruiz, Norma Gel y tantas otras. Ellas y otras tantas investigadoras recientes como la doctora Julia Monarres, nombrada consejera ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, han colaborado en el prestigio del COLEP como institución académica. Me parece que aunque hemos avanzado como institución, aún tenemos mucho que hacer en esta asignatura. Tenemos la asignatura pendiente de impulsar una mayor participación de estas mujeres en los puestos de toma de decisiones. Este tema ha estado presente en las preocupaciones de la dirigencia del COLEP desde los 90. En ese entonces pasé a formar del Consejo Académico como directora del Noreste junto con la doctora Diana Alarcón y se nos dio la bienvenida por parte del doctor Bustamante, quien nos expresó, aquí hay varios compañeros que estaban en ese momento, quien nos expresó que con la incursión de Diana y la mía se abrió una nueva etapa en el COLEP, pues las mujeres cada vez nos integraríamos más a los puestos de dirección. Sin embargo, creo que algo nos ha faltado porque todavía no podemos lograr esa mayor participación de mujeres. Finalmente, quiero concluir esta presentación diciendo que se me había invitado a hablar a este evento mediante la referencia al trabajo académico que he realizado. Creo que muchos ya lo conocen. Sin embargo, preferí aprovechar el tiempo para contarles algunas de mis experiencias como investigadora y directora en una de las sedes que integran al Colegio de la Frontera Norte, en este caso Matamoros, punto extremo del este de la frontera con Estados Unidos, donde hace dos décadas era imposible encontrar un lugar donde tomarse un café capuchino. Hoy los hay, aunque solo puedo hacerlo hasta las 10 de la noche, porque después es muy peligroso. Gracias. Gracias, Cecilia, por esta reflexión. Y bueno, pues vamos a continuar. Será el turno del doctor René Centeno Quintero. El doctor René Centeno es profesor investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio Frontera Norte y doctorado en Sociología y Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Y en fecha reciente dejó de ser subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ha sido secretario general académico del COLEP y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha publicado diversos artículos y capítulos y libros sobre temas de migración mexicana, mercado de trabajo, desigualdad social, movilidad ocupacional
y participación de la mujer en el mercado de trabajo. Pues para nosotros ha sido un grato sorpresa volver a tener aquí al doctor René Centeno en nuestras filas como profesor investigador, y bueno, tiene la palabra el doctor René Centeno. Muchas gracias, Alberto, y bueno, para mí también es un gran honor estar de regreso en el Colegio de la Frontera Norte. Debo empezar agradeciendo al doctor Guillén la invitación a estar en este foro. Todos los que estamos aquí presentes en esta mesa, pues estábamos realmente, si bien un poco más tarde, en 1986 en el Colegio de la Frontera Norte, cuando yo tuve la oportunidad de tener mi primer empleo como investigador. Tenía apenas 23 años de edad. Sí, no éramos todavía muy jóvenes, pero éramos mucho más jóvenes entonces. Fue parte de una oleada de investigadores que llegamos del Colegio de México, especialmente, tanto del Centro de Estudios Sociológicos como del CEDU, en aquel momento de Demografía y Desarrollo Urbano, doctor Guillén, Maro Anguiano, Raúl González, Rodolfo Cruz, Roberto Ham, que había sido director del CEDU, Tito Alegría, que había acabado la maestría ahí, y posteriormente este vínculo con el colegio perduró muchos años porque muchos también se formaron allá, como es el caso de Manuel Valenzuela, Cirila y otros investigadores. Yo creo que para muchos de los que estamos hoy aquí es impensable realmente, o es poco probable que entendamos nuestra vida profesional sin el transcurso de la vida por el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte nos marcó, decían por ahí, y es una frase muy famosa de COLEF, once COLEF, always COLEF. O sea, si tú pasas por esa institución, es muy difícil que la olvides, por muchas razones personales, profesionales, combinaciones de ambas, pero es algo que realmente perdura y es algo que ha marcado mucho la vida profesional de nosotros. Varios de aquí, yo tuve la oportunidad, igual que aquel grupo, ahorita me referiré, también Roberto Jama hablará más, de formar el grupo de demografía. Pues llegamos aquí simplemente con una maestría del Colegio de México y posteriormente tuvimos la oportunidad, gracias al apoyo de la institución y del doctor Jorge Bustamante, de irnos a hacer un doctorado. No fuimos los únicos, fue realmente un proyecto institucional que yo creo que 30 años después pues ve realmente en su consolidación académica los frutos de esa inversión, de esa visión que tuvieron en aquel momento tanto Jorge Bustamante y en el caso de la parte de demografía Roberto Ham. Roberto Ham viene acá como director académico de la institución y junto con Jorge Bustamante deciden por primera vez abrir una oportunidad o crear un grupo de demografía fuera de la Ciudad de México. Como ustedes saben, fuera de Monterrey, del maestro Romeo Madrigal en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realmente todo el núcleo de demografía estaba en la Ciudad de México, no había una alternativa fuera de la capital del país, y Roberto viene, además de ser director académico, con la encomienda de realmente abrir un grupo de demografía que pudiera crear esta oportunidad. Y así fue como llegamos muchos al Colegio de la Frontera Norte, también, como en mi caso, un poquito asustados de los temblores de la Ciudad de México, buscando formas de regresar nuevamente a la provincia. En aquel momento era un colegio muy diferente al de ahora, donde podemos disfrutar de muchas realmente facilidades para el trabajo académico, no se diga ya la tecnología que existe hoy en día, que no existía entonces, pero estamos en Abelardo L. Rodríguez. Éramos muy jóvenes, la crisis económica nos pegaba muy fuerte a todos, en lo personal y en lo institucional, pero había gran ánimo, y porque, como dicen hoy en día los economistas, hubo una gran autoselectividad de quienes llegaron al Colegio de la Frontera Norte en aquel momento. Muchos perduraron, otros nos fuimos un tiempo y regresamos, como es el caso de Roberto Sánchez y de un servidor, pero el resto aquí han estado. Y lo que nos marcó mucho era el empuje, las ganas de trabajar, el afán de construir una institución que era joven. Es interesante todavía para la reflexión realmente institucional que en esa época de crisis, que son los años 80, el colegio nace, da sus primeros pasos en una gran profunda recesión económica en el país, que inicia realmente en 82, en septiembre, un mes después de la firma del acta constitutiva del CEDMOMEX, para después transformarse en el Colegio de la Frontera Norte, pero todavía hasta el 88, 89 realmente la situación económica y las circunstancias del trabajo en el colegio no son las que existían hoy en día. No había becarios de investigación, no había tantos proyectos para contratar asistentes, había pocos posgrados, realmente era el posgrado todavía, digamos, insignia del colegio, que era el desarrollo regional, donde tuve la oportunidad de dar mis primeras clases como académico. Ese afán, tal vez el ímpetu que tenemos muchos jóvenes marcó, yo creo, la vida de la institución.
Y Tonatiuh decía durante el video algo que le comenté, me estás hablando un poquito de lo que voy a decir. Cuando uno llega en 86 en el colegio, había una gran discusión. Primero, no se había declarado formalmente muerto el censo de población de 1980, que después probablemente desaparece del mapa oficial de las estadísticas de México. Realmente trabajábamos por lo menos con los datos del 80. Había, como seguirá habiendo en muchas ciudades fronterizas en Tijuana, una gran discusión de cuál es la población verdadera de Tijuana. En aquel momento se hablaba de 1,5 millones de habitantes, cuando el censo había registrado, si recuerdo bien, 500,000 de habitantes en la ciudad de Tijuana. Lo que sucedía, y una forma, yo creo que de los dos comentarios que quisiera hacer el día de hoy, que marcan mucho, yo creo, de lo que ha consolidado y lo que ha logrado el colegio, es que nosotros no podíamos esperar, a diferencia de las grandes discusiones nacionales, en una realidad fronteriza, a ver cuándo el siguiente censo de población para tener una respuesta, a ver lo que estaba sucediendo en la frontera norte. En ese momento tuvimos la fortuna de interactuar muy cerca con el doctor Gabriel Estrella de la Universidad Autónoma de Baja California, que estaba levantando una encuesta demográfica para el Estado, donde se trataba precisamente de contabilizar a la población de cada uno de los municipios y también del fenómeno de la migración interna, que en esos momentos especialmente era muy intensa desde el interior del país hacia las ciudades fronterizas. También en aquel momento iniciamos, aquellos que no la recuerdan, las famosas encuestas ESAF, las encuestas socioeconómicas anuales de la frontera norte. ¿Para qué? Para poder realmente tener perfiles socioeconómicos y demográficos, incluso algunas veces hasta de opinión pública y política de lo que estaba sucediendo en la frontera norte. Esto yo creo que marcó mucho de lo que sería la vida institucional del colegio, y yo creo que pocas, me atrevo a decir que difícilmente alguna otra institución de ciencias sociales en el país nos puede competir con la capacidad de diseño metodológico que tenemos hoy en día para recolectar información de diseños, con diseños de encuestas probabilísticos. No se habla de nada más de encuestas generales, sino también de encuestas tan sofisticadas como es la de los flujos migratorios hacia la frontera norte de México, cuya metodología ya sabemos también se aplica en la frontera sur del país. Esto ha marcado mucho la vida institucional del país, tenemos mucha experiencia en este sentido, y yo creo que un legado importante del colegio en 30 años es esa capacidad, repito, metodológica. Muy conectado con todo esto, yo creo que tiene que ver con algo que también lo aprecié mucho en los años que estuve ausente de la institución. El colegio de la frontera norte siempre ha estado y seguirá estando muy arraigado en la realidad empírica, o sea, no nada más en la preocupación intelectual de las grandes discusiones nacionales, sino en la capacidad de trabajar realmente directamente con el bienestar de las personas y tratar de cambiar, sobre todo con tomas de decisiones de política, en lo que está sucediendo en la región. Es decir, desde el primer momento en que trabajamos, estuvimos inmiscuidos en la labor de lo que fue el cañón de Zapata, del trabajo que finalmente se vería reflejado en la CEMIF, o las encuestas de migración a la frontera norte, en mucho de la labor que fue después el poder sugerir la creación de los grupos beta para protección a migrantes en la región, y posteriormente también, o realmente no posterior, simultáneamente, con mucha labor también en el terreno, como dicen los franceses, en el trabajo de campo. ¿Cómo? Pues realmente trabajando, como se mencionó hace unos momentos, en el trabajo sobre violencia y feminicidios en la frontera norte, el reconocimiento de tener a alguien como Julia Monarres realmente sugerida por organismos de sociedad civil para representarlos en este Consejo Nacional de Seguridad. Creo que es algo muy valioso para la institución, más allá de lo que podamos también colaborar con las instancias más formales, digamos, de la autoridad o del gobierno federal, estatal o local. Igualmente son los trabajos que se han hecho con las poblaciones indígenas en la región fronteriza, especialmente en San Quintín, el trabajo de Lara Velasco, y también desde un inicio, y como algo que realmente el colegio todavía no ha podido construir esa historia de legado con el tema de derechos humanos, que empezó hace muchísimos años aquí, esta discusión en el Colegio de la Frontera Norte. Tuvimos un programa de derechos humanos a mediados de los años 90, y también obviamente un tema que ha marcado mucho de la vida institucional, como es el medio ambiente y realmente la conservación de los recursos, en una región que, siendo claros y honestos, pues no es precisamente muy rica en recursos naturales. Creo que esas dos formas de trabajar, esta forma en que realmente también repercutimos en la formación de estudiantes, seguirá marcando mucho la vida del colegio. Estamos realmente no nada más pensando en los problemas, sino trabajando con la gente en la solución de los problemas. En el caso de la demografía, que yo supongo
que Roberto Ham podrá ahondar mucho más en esta vertiente. Yo creo que además del asunto de las encuestas, de la contribución del legado importante como pionero y todavía como la institución más reconocida del tema de la migración internacional, creo que ahí seguiremos. Otro paso importante que dio el Departamento de Estudios de Población en su momento, y que la verdad, para fortuna de todos nosotros como institución, es que hubo realmente muy poca recepción de parte de lo que el Colegio de la Frontera Norte ofreció a la demografía en México, como fue realmente la experiencia del análisis de las historias de vida, de la recolección de información que nos permitiera analizar las historias de vida de la población del país. El Colegio de la Frontera Norte fue la primera institución del país que levantó una encuesta nacional de historias de vida en México representativa, de hombres y mujeres de 3 cortes de mexicanos. Por más de muchos años que la demografía estuvo en México presente en muchas instituciones, no sabíamos cuánto migraban los mexicanos, no sabíamos cómo se conectaba la historia de nacimientos con la historia migratoria de los mexicanos, no sabíamos cuántas ocupaciones en promedio tenía la población mexicana, no sabíamos mucho de las transiciones que los mexicanos experimentamos hacia la vida adulta, y el Colegio de la Frontera Norte fue la institución que buscamos, tocamos puertas. No fue un proyecto fácil. Mariló está aquí, lo debo recordar muy bien, acaba recientemente con el INEGI levantar la segunda encuesta demográfica de historias de vida. Creo que el colegio siempre será recordado por el impulso que le dio a la estadística y al análisis biográfico en el caso de la demografía nacional. El Colegio de la Frontera Norte ha contado con 3 premios de demografía nacionales de demografía. No se dice fácilmente, pero que ninguna institución fuera del Colegio de México tiene esa trayectoria académica en este campo. Roberto Ham fue el último investigador en recibir este premio, lo ha recibido también, lo recibió en su momento Jorge Bustamante y Rodolfo Corona. ¿Qué sigue para nosotros? Evidentemente yo no voy a entrar en este momento, que es más bien de festejo, a decir lo que sigue en la vida institucional. Yo sí creo que el Departamento de Estudios de Población, del cual todavía me siento parte fundamental de su desarrollo, tiene un gran reto enfrente de sí, especialmente yo creo porque somos ahorita el único centro de demografía del país que realmente tiene de manera clara un grupo de expertise o de experiencia en salud pública que no tiene ningún otro centro demográfico del país. Por esto quiero decir que no son demógrafos conversos a la salud pública, sino que realmente contamos con especialistas en salud pública, y que en este momento el poder caminar hacia allá en el tema de salud pública va a ser fundamental para la siguiente etapa del Colegio de la Frontera Norte. Y el otro tema, pues que también yo espero que nos hablará Roberto Ham más sobre lo mismo, sí, la agenda, es el tema de envejecimiento. Creo que fue citado, yo creo que está muy vinculado al tema de salud pública. Creo que el futuro, y ahorita hablamos, ya no es tema de esta conversación, de cómo reformar la Ley General de Población en México, sobre todo ahora que la parte migratoria está en una nueva ley. La Ley General de Población del 74 está basado en un paradigma demográfico que tiene que ver con el crecimiento demográfico y la planificación familiar. Eso ya no es realmente lo más importante para el colegio, porque la fecundidad ha descendido de manera importante, sobre todo porque toda la política de salud reproductiva está en el sector salud y ya no está en el Consejo Nacional de Población como antes. Lo que va a ser importante es consolidar una política de población hacia el futuro basado en la responsabilidad fiscal y la política pública que tome en cuenta el envejecimiento de la población. Son discusiones que no son banales, que van a ser una gran profundidad en los próximos meses, sobre todo a partir de que habrá, se supone muy pronto, un proyecto de seguridad social universal para todo el país, donde evidentemente la discusión de fondo ahorita es cómo fiscalmente vamos a poder enfrentar un sistema de servicios de salud, de pensiones y de desempleo para toda la población del país. El problema no va a ser cómo lo hacemos ahorita, sino que ese proyecto es insostenible en 15 o 20 años, y la responsabilidad de quién va a ser tomar una decisión de esa índole. Creo que entonces, junto con salud pública, el envejecimiento seguirá siendo, digamos, por mi propia visión, un tema importante para la institución y para el Departamento de Estudios de Población. Por lo demás, pues me sumo a esta alegría de estar aquí hoy, de cumplir 30 años, que la verdad son pocos, aún para la vida de Tijuana, que es una ciudad
muy joven, pero yo creo que en 30 años debemos estar muy orgullosos de lo que podemos presumir hoy en día como institución. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias al doctor René Centeno, y como inmediata teníamos la participación del doctor Roberto Sánchez Rodríguez, es doctor en planificación urbana y regional por la Universidad de Dortmund en Alemania. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Center for Youth Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, creo que no es San Diego, Santa Cruz. Coordinador del programa sobre asuntos transfronterizos de la Comisión de Cooperación para América del Norte y director del Departamento de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de la Frontera Norte, cuyo año ya no recuerdo. Pero fue director, un buen director, y Roberto fue parte de esta historia que quise contar, de esta oleada de jóvenes investigadores que regresaron a México. Regresando de Alemania, él se incorporó a CONLEF y fue un punto muy importante hasta que nos abandonó, después regresó. Y bueno, pues parte de la historia que va a contar es justamente años importantes del despegue en estudios más que en medio ambiente que urbanos, pero adelante. Bueno, muchas gracias. Yo también agradezco a Tomás la invitación de ser parte de este panel. Creo que es una serie de testimonios muy interesantes. Yo de hecho, lo que yo puedo decir es mucho más modesto de lo que dijo Silida, por ejemplo, en donde mi trabajo no me cuesta arriesgar la vida, por ejemplo, de una forma tan cotidiana. Pero sí formo parte de esa generación que hace referencia a Alberto, René, Jorge, aunque llegué un par de años después que ellos. Fuimos esa generación de jóvenes que tomamos el trabajo en el Colegio de la Frontera Norte como parte de nuestra vida. O sea, realmente lo veíamos como proyecto de vida, ayudar al desarrollo de esta institución en todos sus niveles, no solo en investigación, sino también en docencia. Y ha sido muy gratificante haber sido parte de este proyecto y sobre todo poder regresar después de haber estado muchos años fuera, regresar a esta institución, ver los cambios que han sucedido y poder contribuir a que siga creciendo la institución. A mí me tocó iniciar una investigación en el colegio. Bueno, cuando yo regresé, cuando ingresé al colegio, a invitación de Jorge Bustamante, había un pequeño programa sobre cuestiones urbanas en el colegio, pero no había realmente un trabajo sobre cuestiones ambientales. Y en ese momento el encargo de Jorge fue iniciar un nuevo departamento que vinculara las cuestiones urbanas con las cuestiones ambientales. Hay que reconocer la visión de Jorge Bustamante, de darse cuenta que la frontera norte, estos son dos temas muy importantes, por la forma, las características propias de la zona fronteriza, en donde la gran mayoría de la población está concentrada en áreas urbanas, y en donde empezábamos a descubrir muchas de las dimensiones ambientales que se le había dado poca atención al tema. De hecho, incluso la maquiladora, yo comparto con Jorge, yo inicié viendo la maquiladora desde la otra puerta, la parte de atrás, no la puerta de frente, que se podría decir, en términos de los problemas ambientales de la maquiladora y los conflictos sociales que causa la maquiladora en las áreas urbanas. Y de hecho hay algunas anécdotas muy interesantes, una que se conoce poco. El trabajo que yo hacía sobre la maquiladora tenía que ver con ese impacto ambiental y gran parte surgía de la pregunta de este boom de industrialización en la zona fronteriza. Pues podría pensarse que es muy positivo, bueno, Jorge, pero había que preguntarnos si realmente estamos tomando en cuenta todas las implicaciones que puede tener para el desarrollo regional de la frontera. Y entre las preguntas estaba esto de la cuestión ambiental, porque bueno, son en principio de la maquiladora, aunque yo aprendí de Jorge que ya hay 3 generaciones de la maquiladora. La primera generación, en ver un ensamble más sencillo, fue transformándose con el tiempo, y esa transformación fue cambiando un poco también
el tipo de procesos industriales en la maquiladora. Entonces, a pesar de que no sean chimeneas en donde están emitiendo humo, no quiere decir que sean procesos limpios. De hecho, no hay proceso industrial que no tenga un impacto ambiental. Lo que no sabíamos es cuál era ese impacto ambiental. Y gran parte del trabajo que yo me dediqué a hacer por varios años fue sobre el uso y el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas al interior y al exterior de la maquiladora. La anécdota tiene que ver justamente con ese trabajo, porque el trabajo empezó a tener una visión internacional, fue retomado por una serie de medios de comunicación en México, en Estados Unidos. De hecho, llegó hasta entrevistas con la BBC y una serie de cosas, al grado de que en algún momento Jorge Bustamante recibió la llamada del subsecretario de Fomento Industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, encargado en ese momento del programa de maquiladora, exigiéndole que me despidiera del trabajo, básicamente. La razón es que sentía muy incómodo que se hablara mal de la maquiladora en México, y sobre todo Jorge Bustamante, al cual le agradezco que hoy pueda estar con ustedes compartiendo esta anécdota. Su respuesta fue muy clara, o sea, decir, si tú me demuestras que no tienes rigor académico el trabajo de esta persona, yo con gusto lo despido. Hasta ahí quedó la intervención de la demanda de... Menos mal que no se investigó a fondo. Pero a raíz de eso es que pudimos avanzar en el trabajo. De hecho, parte de ese trabajo luego se convirtió en uno de los puntos claves que siguieron después, años después, cuando se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. El punto ágil de la negociación era la cuestión ambiental, y justo se tomaba la experiencia de la frontera norte de México como un argumento en contra del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Esto también tuvo una serie de implicaciones, pero nos ayudó a ir creciendo como investigadores. O sea, en términos personales, yo debo al colegio mucho haber podido hacer una carrera académica que luego, por azares del destino, seguí en otros lados, en otros países, pero que me permitió formarme como investigador académico. Aprendimos mucho, algunas experiencias muy gratas, otras no tanto. Por muchos años nos tocó a Carlos, por ejemplo, a Lina Ojeda, compañeros de muchos proyectos de investigación. Por muchos años nos tocó la parte de la negociación internacional sobre aspectos ambientales, entre ellos el agua, problemas de drenaje, de calidad de agua, de aire, etc. Y recuerdo que no sé cuántas horas pasamos, pero pasamos por cientos de reuniones binacionales, donde casi era cada 2 semanas tener que participar en estas reuniones, que fueron muy importantes en su momento, porque era la única voz en contra de la visión predominante del norte, de que realmente los problemas ambientales se originan en el sur y no son problemas transfronterizos compartidos. En algunos casos, sin duda, la fuente del problema puede estar en el lado mexicano, pero en otros casos nosotros somos realmente las víctimas de los problemas. Y parte de mi trabajo durante varios años fue también estudiar cómo se dan las negociaciones ambientales entre México y Estados Unidos. Carlos ha seguido de cerca este proceso por muchos años, ahora con la Asociación de Gobernadores Fronterizos. Y creo que de alguna forma todo el trabajo que esto ha implicado tiene beneficios en términos de la forma como se da el desarrollo en la frontera. Después, bueno, hay otra gama de temas. A mí me tocó formar, como yo mencionaba, el Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Afortunadamente llegó Tito y una serie de colegas más, en donde hicimos un proyecto interesante sobre la estructura de las ciudades de la frontera norte con financiamiento de la Fundación Ford, que realmente nos ayudó a entender qué pasa con esta dinámica urbana de la frontera, y sobre todo dar el contexto de cómo ha sido ese crecimiento, de los cambios en la estructura económica de la ciudad que fueron disociados de lo que fue su crecimiento físico, y sobre todo de cómo la estructura
urbana dejó de responder a la estructura económica y los problemas que eso conlleva, en términos de que avenidas por donde pasan los trailers que se ponen maquiladora, antes eran calles pequeñas que se destruían cada año, etc. Todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Yo quisiera, para no abundar mucho en el tiempo, solo señalar un par de cosas más que me parecen relevantes. Uno fue el Ecoparque, que en su momento también Carlos fue la punta de lanza del Ecoparque, fue su proyecto de vida por mucho tiempo. A Carlos y a mí nos tocó ir a negociar con el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la creación. Claro, Jorge buscamente abrió la puerta, nosotros solo entramos, pero la negociación fue muy interesante. Aprendimos esta distancia entre lo que es la ciencia y la práctica o la toma de decisiones y cómo esto conlleva repercusiones importantes. No solo es importante crear el dato o la información o el conocimiento, sino aprender cómo ese conocimiento puede llegar a la práctica cotidiana. Eso es algo que a través del trabajo del Colegio de la Frontera Norte yo aprendí y que me ha permitido desarrollar otro tipo de acciones a nivel internacional años después. La otra parte que me parece relevante señalar de lo que me tocó vivir en el colegio es la creación de la maestría del medio ambiente, Administración Integral del Medio Ambiente. Junto con Lina y yo fuimos responsables de ese proyecto que nos costó 2 años desarrollar el proyecto, no por la intensidad del proyecto, sino porque es un proyecto interinstitucional, o sea, es un proyecto compartido con el CICESE. La parte difícil fue la negociación con el CICESE, que justamente nuestros colegas de las ciencias naturales y de las ciencias físicas les costó mucho trabajo pensar que un proyecto de maestría en medio ambiente tendría que ser o podía ser diferente a lo que ellos aprendieron cuando estuvieron haciendo su maestría. Les costó mucho trabajo ver más allá de su propia disciplina. Y afortunadamente Lina tuvo la paciencia por mucho tiempo de ayudarme en esas negociaciones, pero finalmente el proyecto cuajó, existe aún, es uno de los programas exitosos con mayor número de estudiantes. La primera generación de 1994 inició en 1994, justo cuando yo salía del colegio. Yo salí del colegio sin intención de irme del colegio, me fui de sabático. Por una serie de circunstancias nunca regresé, después hasta muchos años. Pero sí estuve en contacto con la maestría, fui profesor de ello, aún estando en el extranjero, fui asesor de estudiantes, aún estando en el extranjero, y después hicimos algunos proyectos conjuntos con Nina, con Nora y otros compañeros, proyectos interesantes. Por último, yo lo que quisiera señalar es que si bien una de las tareas difíciles del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente es justamente que trata temas diferentes al resto de los departamentos de la institución, en este caso son disciplinas diferentes, y gran parte de ese trabajo tiene que hacerse desde una perspectiva interdisciplinaria, y es quizás una de las tareas pendientes, es lograr un trabajo más interdisciplinario en lo que respecta a las cuestiones urbanas y de medio ambiente. Pero creo que esta es una tarea pendiente para la institución en su conjunto, y yo lo valoro después de haber regresado a la institución, de años estar en el extranjero. Lo valoro porque es una institución que tiene una enorme capacidad de investigación, de generar conocimiento, pero generalmente se trabaja por departamentos o por áreas temáticas en donde cada quien, la población, afortunadamente ya tiene una salud pública, pero poco se hace, por ejemplo, con estudios urbanos, o poco se hace con cuestiones ambientales, pensando en cómo generamos un conocimiento que sea útil en el siglo XXI. O sea, las condiciones que como iniciamos hace 30 años son muy diferentes, México es un país muy diferente, el mundo es muy diferente, y lo que nos cuesta trabajo es actualizar nuestras agendas de investigación que respondan a una realidad que es cada vez más dinámica, más cambiante y más dramática en los cambios que surgen a través de esa investigación. Y creo que hay una disposición muy fuerte de que esto tenga lugar. Yo creo que gran parte de los proyectos a futuro es precisamente empezar a estudiar cómo construimos agendas transversales a
través de los departamentos. Hay ya algunas iniciativas en ese sentido, y creo que esta es la mejor forma de que nosotros no solo trabajemos en el área de investigación, sino que además lo vinculemos en docencia. Justo esas experiencias de cómo trabajamos una agenda de investigación para el siglo XXI es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros estudiantes que están iniciando una maestría o un doctorado. Que los preparemos no como nosotros fuimos preparados hace décadas, sino que los preparemos como sabemos que es la punta de lanza del conocimiento a nivel internacional. Creo que ahí es donde podemos hacer realmente un impacto fuerte en la contribución hacia México. Muchas gracias. Gracias al doctor Roberto Sánchez, casi para ir cerrando esta mesa. Tenemos la siguiente participación del doctor José Manuel Valenzuela Arce, el doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, actualmente es director del Departamento de Estudios Culturales del COLEP. Su investigación aborda temas relacionados sobre cultura, identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y popular. Obtuvo el premio de Musicología de Casa de las Américas y la beca John Simpson Guggenheim Foundation. Ha publicado y coordinado más de 28 libros, entre ellos los más recientes, Democracia Adulterada, Proyecto Nacional, Jefe de Jefes, Organización de la Cultura en México. Por todos muy conocido, y bueno, él es uno de los miembros fundadores de COLEP. Pues tiene la palabra entonces, señor Venezuela. Bueno, también sumamente emocionado y agradecido por esta invitación, de tanta juventud acumulada, y con el tiempo estas mesas devienen confesionarios. Y yo quiero de alguna manera plantear que, tal como decía Jorge Carrillo, en el sentido de si él eligió a la maquila o la maquila lo eligió a él, yo voy a decir que yo nací en la frontera, a unos cuantos metros de la línea internacional, y en mi infancia cruzábamos a Estados Unidos diciendo American Market, porque solo había en Tecatito un mercado. Entonces Tecate, que tenía entonces 7,000 habitantes, pues era un escenario interesante donde la cervecería era el corazón del pueblo. Yo era uno de 14 hermanos y hermanas, padre, madre y abuela. Y mi padre era obrero de la cervecería y yo desde los 15 años fui obrero en la cervecería. Pero era declamador. Y una muchacha de Tecate se puso de novia con un cantante de la Hostería del Bohemio en la Ciudad de México y fue a visitarlo, me vio declamar y me dijo, ¿tienes trabajo en México? Y me fui a estudiar a la UNAM, ingeniero químico metalúrgico. Entré a la UNAM, pero vino el golpe de Estado en Chile. Y yo era declamador y tenía sensibilidad, no tenía formación política, pero me cuento. Y rápidamente, estamos hablando de los inicios de los 70, donde todavía no se hacía la reforma política, las organizaciones de izquierda eran clandestinas, y yo rápidamente ingresé a esos espacios en los cuales los obreros dirigirían la revolución y el cambio social. Pero cuando escuchaba hablar a mis compañeros, decía, es que no conocen una fábrica por dentro. Entonces dejé la universidad y me dediqué por cerca de 10 años a organizar obreros en la Ciudad de México. En los 80 regresé a la ciudad de Tijuana. El último periodo de mi vida logré entrar como bibliotecario en el CCH Naucalpan, era bibliófilo. Y me regresé a la ciudad de Tijuana y entré como obrero en Telnor, Teléfono del Noroeste. Pero Tijuana no es el DF, y en esa época, por la declamación, pues se me daba un poco el rollo en los camiones y en los mítines. Y en Tijuana no era lo mismo, y rápido me llamó jefe de personal y me dijo, usted no puede trabajar aquí, usted es un agitador profesional. Y entonces, buscando trabajo, y las maquilas no me aceptaban, fui al CETIS, y una mujer, una chilena, Fanny Wilson, me dijo, van a abrir aquí el Colegio México. Hay una serie de preparatorias aquí que se llama Colegio México. Y le caí bien, me dio una tarjeta, me dijo, di que vas de parte mía. Yo iba al Colegio México, Germán G. y me hicieron una prueba para entrar como bibliotecario, y entré como bibliotecario. Y tiempo después, cuando me dijeron que ya iban a llegar los investigadores, 1981 era esto, noviembre,
me di cuenta que no era la preparatoria Colegio México, sino el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Y así fue como ingresé al Colegio de la Frontera Norte, rápido por las condiciones muy atípicas. Debo decir, mi trayectoria académica es absolutamente atípica. Participé como coordinador de trabajo de campo en la encuesta sobre actitudes políticas de los mexicanos en el extranjero y coordiné la parte de Matamoros en la investigación sobre uso del idioma español e identidad nacional, del cual ya se habló. Y entonces entré al colegio y formamos el Departamento de Estudios Culturales. En aquel momento Amelia Malagamba, quien venía del trabajo en Templo Mayor con Matos, con una perspectiva feminista, tenía un papel relevante. Norma Iglesias, no sé si ya conocía a Jorge, pero venía de escribir estaba haciendo el trabajo de campo de uno de los bestsellers de la antropología mexicana, La flor más bella de la maquila, que también formó parte de este departamento. Francisco Moreno, quien trabajaba temas de educación y grupos indígenas, recreación de narrativas, y por algún momento José Carlos Lozano, que trabajaba la representación de la frontera a través de los discursos en los medios masivos de comunicación. Durante ese periodo, al inicio de los años 80, había varios elementos que marcaban pues, los escenarios nacionales. Recién se dio la reforma política, se vino la devaluación, desde el 76 se inició la caída del salario real. Y en el contexto de frontera había eventos marcantes. Uno de ellos tenía que ver obviamente con la devaluación, las rentas en dólar, una precarización social importante y un desbordamiento de lo que fue la condición de la gente que en la ciudad de Tijuana, es una ciudad que yo digo creció con pedacitos de patria. Y hasta 1976 es el primer plan de regulación urbana. Por lo tanto, la gente en Tijuana se formó con invasiones, con toma de tierras, etcétera, etcétera. 1979 ya había todo el proyecto de reurbanización de la zona Río Tijuana. Entonces se da un primer intento de desalojo de los colonos de la zona del río. Ya se había dado el 59 con Braulio Maldonado, el primero en lo que era Cartolandia. El 73 con Milton Castellanos se da el segundo, y el 79 se da un intento donde las máquinas bulldozer destruyen las casas de toda la gente que vivía en la zona del río, lo cual genera una indignación muy fuerte y se generan las primeras organizaciones urbano-populares, entre ellas el Comité de Colonos Urbanos de Tijuana, Asociación Civil, Cúcuta. 1980, en el noticiario Actualidades, en las 11 de la noche, el entonces secretario de Recursos Hidráulicos, José Luis Traba Manzanilla, ante lluvias intensas que había y la sospecha de un desbordamiento de la presa, sale a cámara diciendo que todo está bajo control. Y en la madrugada abren las puertas de la presa, el agua amontonada se lleva casas y gente, y mueren varias personas, entre ellas 6 de los 7 que formaban la familia Ruelas Solís. Entonces el movimiento urbano popular se convierte en el principal actor político de la ciudad. El movimiento universitario había sido muy fuertemente golpeado, el movimiento campesino de la ciudad había sido reprimido, los intentos de movilización en las maquiladoras Autonética y Solidep también habían sido reprimidas. Entonces el escenario político-social era complicado. Y en ese contexto era muy visible la presencia masiva de los llamados cholos, jóvenes organizados en los barrios, con una estética peculiar, con un lenguaje propio, con una actitud desafiante y que realmente se convierte en una forma de identidad masiva de jóvenes de las colonias urbano-populares. Y en 1981 se decide hacer el Congreso Cholo con la intención de legitimar lo que era la reducción de la edad penal. Había posiciones muy fuertes en ese momento de legitimar redadas y racias que se elevaran a rango constitucional. Al mismo tiempo, en el centro, en la Ciudad de México, 1981, el periódico 1+1 publicaba un cintillo que decía: odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto, y firmaban los panchitos. Y también surgieron ideas de que pudiera matarse a un chavo banda y pudiera estar amparado. Entonces, para evitar esa iniciativa de ley, que esa iniciativa pasara,
Dentro de la organización en la cual yo participaba, dentro del trabajo comunitario que yo hacía con el Movimiento Urbano Popular, decidimos oponernos y yo empecé a hacer trabajo político con cholos en los barrios. Entonces, en 1981, cuando llego aquí a lo que se convirtió en el Colegio de la Frontera Norte, un día me mandó llamar Jorge Bustamante y me dice: Manuel, es que no puedes ser académico con prepa. Yo le dije: no soy académico, Jorge, me necesito dar conferencias. Y yo, me invita, pero nunca he hablado como académico. Me dice: no te hablo por eso, te propongo un desafío. Dice: aplica el examen de maestría y si lo pasas te aceptamos con una condición. Si para cuando termine no tienes la licenciatura, no sé cómo la haces, pero tienes que tener una licenciatura, te corremos de todo. Yo le dije: vale. Total que lo presenté, lo pasé y saqué una licenciatura que corría cada rato a la Universidad de Sonora, que no tenía programa abierto, pero Margarita Urías, una brillante antropóloga, una de las primeras presas políticas de México, tuvo a bien a apoyarme durante ese proceso. Yo hablaba con los maestros y me daban chance. Total, que de presentar los exámenes. Si no mi promedio es bajísimo, porque decían: pues no te puedo ponerle una calificación de alguien que se viene. Total, que así fue como. Y entonces mi tesis de licenciatura fue el libro A la Brava S, y mi tesis de maestría se llama Empapados de Sereno sobre el movimiento urbano popular, y los excesos cometidos durante ese libro. El profesor Zapata tuvo a bien darme mi ubicatex durante el examen, que fue uno de mis sinodales, lo cual agradezco. Entonces, realmente en mi caso, primero trabajé con las comunidades y con los movimientos, y luego los traduje a temas académicos. En ese momento en la frontera había asuntos fuertes, asuntos relevantes. Prevalecía esta inercia todavía de lo que fueron las crónicas de viaje de finales del siglo XIX, principios del XX, las perspectivas de José María Iglesias, de Guillermo Prieto, de Amado Nervo, de Martín Luis Guzmán, de José Vasconcelos, el interregno fronterizo, en el norte termina la cultura, comienza la carne asada, la frase atribuida a Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, la perspectiva de Yáñez, de los norteños facetos, dobles caras, con su andar de garza, que van y contaminan las culturas conventuales de los pueblos del Bajío, la perspectiva de Octavio Paz, donde los pachucos son solo clowns, payasos siniestros, en fin, toda esta perspectiva sobre la cultura fronteriza. Y entonces en el Departamento de Estudios Culturales, rápidamente con las aportaciones, en este caso de Norma, que ya daba el giro hacia el ámbito de la comunicación, de Amelia Malagamba, que mantenía dos pies, uno desde una perspectiva feminista y el arte, yo trabajando temas de juventud, temas sociales, movimientos sociales, pues y de repente ya estaba en el doctorado, pero eran temas centrales en ese momento que marcaron lo que eran los grandes debates desde la perspectiva cultural en la frontera, vinculado a estos desencuentros culturales. Desde la frontera cobraba forma y visibilidad el tema del antichilanguismo a través de consignas realmente desafortunadas como "Chilangos go home", "haga patria, mate a un chilango, si ves a un chilango, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas". En esa visión que en el caso de Tijuana no tenía un arraigo social, la mitad de la ciudad no es nacida todavía en Tijuana, no existe esa perspectiva, lo único que me pasa es un complot. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, ocurrían otras cosas. Se publicaba El cazador de guachos, de José Terán en Sonora. El niño Juan Israel Bucho Venegas, de la Escuela Benito Juárez de Hermosillo, Sonora, moría a consecuencia de los golpes que le propinaban sus compañeros por ser guachos. Estas palabras adquirían centralidad, la dimensión del antipochismo desde el centro del país, el antichilanguismo y el antiguachismo desde el norte del país. La palabra pocho, una palabra sonorense, un regionalismo que proviene de la lengua ópata, pochico, que significa arrancar la hierba con todo y raíz, los norteños apochados, desde patria, desnacionalizados. La palabra guacho, una palabra que en la edad que durante la conquista se representaba al indio aculturado, al hijo bastardo, era el sentido original, todo el sentido peyorativo de la bastardía durante ese periodo, del hijo no reconocido, el hijo de español e india, y este juego del antipochismo, el antiguachismo y el antichilanguismo
El chilango, yo la referencia más antigua que encuentro es en Zamora Powers, Quinceúñas y Casanova Aventurero, donde por asociación con el color del huachinango, en narrativas y relatos de Veracruz se le hace alusión tanto por el color de la piel de los criollos españoles que iban a negociar a las provincias, como por este lenguaje de la clase política que desde entonces es un tanto escurridizo, huidizo, inaprehensible. Y en ese sentido, el trabajo y el Departamento de Estudios Culturales se fue legitimando dentro del Colegio de la Frontera y hacia afuera. Habría que decir que las primeras referencias que tenemos y que desde las cuales surge este departamento abreva en la tradición del pensamiento latinoamericano, pero también durante ese momento los debates más fuertes en términos culturales estaban en la escuela de Frankfurt. Entonces no era tanto los Cultural Studies de Birmingham, aunque varios de nosotros, en mi caso particular, me encanta el trabajo, Stuart Hall, Hogarth, E.P. Thompson, y Raymond Williams, por ejemplo, ¿no? Pero entonces el departamento emerge con esa doble perspectiva de una apropiación, sobre todo de la impronta gramsciana, que era muy fuerte en América Latina dentro de toda la perspectiva de los movimientos urbanos populares durante ese periodo anterior a lo que fue su recuperación por parte de los Cultural Studies en Estados Unidos y en otros contextos. Entonces, esta perspectiva de los estudios culturales con la cual surge el departamento, efectivamente al principio tuvo algunos problemas en el sentido de que era muy fuerte todavía la fuerza del funcionalismo como forma de hacer ciencia y la dimensión cultural no era muy reconocida dentro de lo que eran las ciencias sociales durante ese periodo. Debo decir que de entonces a la actualidad viene el giro cultural en las ciencias sociales, Manuel Wallerstein, la escuela de Gulbenkian y todo lo que ha sido el debate posterior, que sí está asociado con la escuela de Birmingham, que está asociado con todo el embate que plantea el feminismo a partir de la segunda mitad de los años 50, que está también replanteado con lo que fue las grandes aportaciones culturales de las y los jóvenes, también desde mediados de los años 50 a la actualidad, con las nuevas recuperaciones del psicoanálisis y el cerco que pone a la perspectiva que planteaba de manera cómoda la objetividad como algo dado a partir de una condición metodológica claramente definida y no la necesidad de colocar de manera muy clara en lugar de enunciación la doble hermenéutica y la condición reflexiva que nos lleve a plantear y a ser muy vigilantes, a sentirnos incómodos de lo que hacemos y a estar cuestionando también cómo y desde dónde lo hacemos. En ese sentido, considero que en la actualidad el campo de los estudios culturales no solo se ha fortalecido, creo que en términos generales las aportaciones de las y los colegas del Departamento de Estudios Culturales y lo que ha sido el debate más amplio en torno a las ciencias sociales coloca de manera yo creo que muy fuerte, muy potente lo que es el reconocimiento a las aportaciones de los estudios culturales como uno de los elementos centrales en la redefinición de las ciencias sociales. Gracias a Manuel Arrezola por larga trayectoria, estos recuentos también de episodios previos a su ingreso a esta institución. Finalmente, en el cierre de esta mesa tenemos a la participación del doctor Roberto Ham. El doctor Roberto Ham es doctor en demografía por la Universidad de París, actualmente es investigador del Departamento de Estudios de Población y ha sido director hasta hace poco tiempo, fue director del Departamento de Estudios de Población, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y ha recibido en 2009 recibió el Premio Nacional de Demografía, ha publicado muchos libros, 29 capítulos, muchos artículos en revistas especializadas y sin duda una referencia obligada en el tema del envejecimiento en México. Con esta participación del doctor Roberto Ham cerraremos esta mesa. Muchas gracias. Bueno, esto es el fin de la sesión realmente, aparte de lo que nos diga Gustavo al rato. Yo cuando me vi al final de la lista dije, bueno, pues va a ser bueno porque voy a ver todo lo que antes dijeron, voy a estar de acuerdo y ya no me queda mucho que decir, pero la realidad es que
ha sido una sorpresa para mí todo este día, entre otras cosas porque estando ya tanto tiempo en el colegio, yo 26 o 27 años aquí, me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que no me había enterado hasta el día de hoy. De alguna manera, lo que hemos estado viendo ha sido historias personales de investigadores que la mayor parte de su vida la pasaron aquí, les faltó poco para nacer aquí. Sí, a mí no, yo llegué cuando ya había avanzado el tiempo, sí, se le nota, siempre que hay reuniones yo digo, ¿quién es el más viejo de esta reunión, de toda la reunión? Y resulta que soy yo, excepto hoy porque Bustamante llegó, pero realmente no viene, y bueno, eso pasa. Cuando yo llegué aquí al colegio, ya había tenido yo bastante experiencia en muchos trabajos burocráticos de la industria privada, también de la UNAM, trabajos importantes en el Seguro Social y en el ISSSTE como actuario, y luego encontré que mi verdadera vocación era académica, y cuando fui invitado por el Colegio de México a hacer cosas de estadística, y terminé siendo investigador y director de uno de los centros, justamente de demografía. En ese contexto fue como conocí a Bustamante, no como jefe y formador de investigadores, no fue con ustedes, sino conmigo. Y empezamos a trabajar cuestiones técnicas sobre migración. Y me invitó a venir acá al colegio. Cuando yo había participado en algunas de las discusiones, o cuando menos había oído algunas cosas de don Víctor Urquidi y de Luis González acerca de lo que estaban haciendo con los colegios. Al Colegio de México había recibido muchas verdaderas presiones para que hiciera estudios que les proponían desde el gobierno hasta las instituciones privadas, y de formar también nuevos programas docentes. Y don Víctor Urquidi, todo el mundo a don Víctor Urquidi le dice don Víctor Urquidi, ¿sí? Dijo, el Colegio de México tiene que seguir siendo una institución de excelencia, y si aceptamos todo eso y nos hacemos masivos, no vamos a ser de excelencia. Entonces mejor se van a formar otros colegios y traten de seguir el modelo, pero no van a ser sucursales del Colegio de México, van a ser propios colegios, y traten de hacerlo con excelencia. Y el primero que se fue el de Michoacán, creo que hubo por ahí otro, y luego sí, casi simultáneamente fue el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio Mexiquense, ¿sí? Luego hubo otros colegios patitos, que solitos se formaron sin modelo ni nada de ese estilo. Entonces, la invitación de Jorge Bustamante fue para que viniese yo a revisar los esquemas académicos del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en ese momento no hay Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué es lo que pasó? Yo llegué a este colegio con los estándares del Colegio de México, y hoy tenemos una felicitación de lo bien que lo estamos haciendo, concuerdo todo eso, yo estoy muy contento de que eso pase. Pero déjenme que les diga, hablando de las impresiones, algunos han sido agitadores, otros enamorados en las maquilas, ¿sí? De todo eso hubo. Yo vine aquí pues, con cierta vanidad, o no sé qué sería, hasta soberbia quizá, porque vi que esto estaba muy bajo. Y comencé a platicar con los investigadores y decirles, oigan, fíjense que sería bueno que me pusieran todos ustedes sus proyectos, pero como debe ser, cuáles son los objetivos, cuál va a ser la metodología, cuál es el marco teórico, cuál es el plan de trabajo, qué objetivos, qué resultados van a obtener. Oiga, profesor Ham, ¿qué es eso de un marco conceptual? Les juro que eso pasó.
Y ustedes pueden decir, pueden recordar que había algunos investigadores que simplemente se fueron, y empezamos una depuración, todas esas cuestiones que ahora llamamos CEPA, evaluación de qué cosa es CIEVA, sí, el otro, claro, CIEVA, fue antes RA, y eso, pues francamente yo lo empecé a poner, y a pedir los productos y a revisar cosas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que fue un bonito trabajo, fue bueno, se tenía que haber hecho alguna vez, y también tenía, yo vine por un sabático, acepté la invitación de Bustamante durante un sabático, ¿sí? Y de hecho tenía yo posibilidades como de otros 3 lugares, en la División de Población de Naciones Unidas, un programa estadístico en Yakarta, y como algo medio hablo chino, era tentador algo que se estaba haciendo en la Universidad Popular de la República Popular China, ¿sí? Pero no por una decisión académica, sino porque mis hijas todavía estaban en la escuela, decidí quedarme en México, porque quería seguirlas viendo, no podía alejarme de ellas todo ese tiempo, y entonces me vine a Tijuana. La cuestión aquí es que me encuentro varias posibilidades, una de ellas discutida con Carmen Miró, ¿sí? Los de demografía, doña Carmen Miró, los que saben de demografía se dan cuenta de la estatura que tenía la señora, no que fuera muy grandota, sino su capacidad, y su carácter y todo, y había yo discutido con ella las cuestiones de que México, en el avance demográfico que tenía, uno de los siguientes pasos era el de la demografía regional, porque además México es demasiado heterogéneo como para explicarlo todo con una sola visión. Hay que ir a las cuestiones regionales, y aquí me encuentro de pronto una región en donde la demografía, los valores demográficos, la dinámica de la población tiene unas particularidades muy especiales, y una de ellas es la relación con Estados Unidos. Hay que recordar que la frontera, así como la vemos ahorita de oportunidad y glamorosa, en realidad en su momento fue una herida para México, ¿sí? México era otro, y lo recortaron y nos pusieron una frontera que no decidimos nosotros, que es afuera, nos las impusieron, y mucho de la población mexicana se quedó del otro lado, ¿verdad? Algunos decidieron incluso seguir siendo México, y por eso fundaron Nuevo Laredo, ¿sí? Bueno, entonces todo esto marca una serie de cosas muy interesantes, y dije, lo discutí con Jorge Bustamante, tenemos que poner un programa de estudios de población, estudios demográficos, y para eso necesitamos llenar los huecos que nos están dejando con gente que estén preparadas, y afortunadamente aceptaron René Centeno, Raúl González, Norma Ojeda, Tito Alegría, Rodolfo Corona, venir a formar ese departamento, ¿sí? Después yo tenía relaciones con las instituciones francesas, particularmente algo que se llamaba Orston y que ahora tiene otro nombre, y la relación con María Eugenia Zavala, y se estableció una relación con la Academia Francesa muy fuerte, que hace algunos años terminó oficialmente, pero que dejó muchas cosas. Una de las cosas que dejó fue a Mariló Cubé aquí, ¿verdad? Pero toda la parte estadística y de referenciación geográfica que existe en el Colegio de la Frontera Norte fue producto de esa relación con Francia. Udelia Rangel, por ejemplo, vino como consorte de alguien que invitamos al colegio, que era Armando Rosas, para armar las cuestiones de estadística, ¿no? Y más recientemente pues está Elmira Ibáñez, y aún más recientemente Silvia Mejía y Eunice Vargas,
que han venido aquí a acompañarnos. También estuvo Cristina von Glasgow y Nora Schwartz en la parte de salud pública. Entonces hay toda una construcción ahí que nos ha estado, que es parte también de esa historia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Yo llegué aquí cuando no tenía el doble edad que tú cuando llegaste tú. Yo tenía 46 años cuando llegué aquí, ¿sí? La otra cuestión que me llamó la atención es no regresar a la Ciudad de México, no por la cosa de los temblores, sino porque una de las cosas que también se discutía era reforzar la academia y la educación superior fuera de la Ciudad de México, y digamos fuera de las zonas metropolitanas, porque para estudiar bien había que ir a la Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey o a lo mejor alguna otra ciudad por ahí, pero la provincia era importante. Entonces venir acá y participar en este proyecto pues hizo que cuando terminara mi año y medio, porque era un año y medio sabático, pues decidiera yo cortar de alguna manera una meca para los estudios sociales y demográficos, que es el Colegio de México, y quedarme acá porque sentía yo que era interesante construir algo dentro fuera de la Ciudad de México, y en ese sentido pues estoy contento. Muchas cosas que también voy a agregar es que otra de las vocaciones que hemos tenido, que no se mencionó creo yo en todo el día, es que no solamente estamos dedicados a México, cuando menos en la parte de población, sino que también hemos traído estudiantes de América Latina. Particularmente llegaron de Cuba, a Colombia, por ahí tuvimos un estudiante de Nepal alguna vez, yo no me acuerdo quién más, Haití también, claro, ahora tenemos Haití, y creo que va a seguir esa vocación también de hacer cosas así. Y bueno, antes de que me pase aquí el papelito, Alberto, pues yo agradezco estar aquí, agradezco haber estado, si no 30 años, sí, ya 26 o algo así, 27 en este colegio, y bueno, pues 30 años, dice por ahí que 20 años no es nada, pues, si 30 es apenas 50% más, así que esperemos que los otros 30, bajo esta perspectiva, pues, nos vengan y que nos vengan muy bien. Pues muchas gracias.